Vamos a arrancar en principio digamos, estoy subrayando la necesidad de hacer análisis cualitativos por sobre los cuantitativos, ¿no? Sobre todo porque... Micaela, mi nombre. Hola, Mica, ¿cómo te va? La primera valiente, siempre son las mujeres las que arrancan, ¿eh? Es una cosa impresionante, pero... Acá a veces por ahí lo que miramos es el nicho del mercado al que apunta el cliente y bueno, y evaluamos en ese contexto cómo está parado y cómo está ese mercado en ese momento. Por ejemplo. ¿Y qué herramientas utilizás o qué indicadores cualitativos utilizás como para, digamos, para saber, digamos, cómo está o cómo potencialmente podría estar de acá a 1 año, a 2 años, a 5 años? No, es a más corto plazo, es como más en lo inmediato, porque es por el tipo de industria que tenemos. Y no sé si lo llamaría indicadores, o sea, es como evaluar la situación en el momento en el que está el cliente y esa información que directamente se le requiere al cliente. Bien. Se le solicita directamente al cliente. Digamos, algún procedimiento, algo que puedas decirme, yo utilizo esto para hacer esto? No, tan técnico no. Para esto, tan técnico no. Es mucho más casero, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, fantástico. Gracias. ¿Algún otro que quiera hacer alguna mención? Gracias. Sí, en el caso nuestro, por ejemplo, en una alta de cliente lo que usamos es primero de hacernos de la situación crediticia que tiene el cliente, y sí, utilizamos herramientas, plataformas electrónicas, donde nos muestra cuál es la situación crediticia, y en base a la pregunta que está dentro del slide, por ejemplo, anualmente lo que hacemos es pedirle de una manera un poco cordial, como a modo de actualizando carpetas y legajos, que nos envíen declaraciones juradas o manifestación de bienes para ver en qué situación estamos en cuanto a la línea de crédito que le ofrecimos. Bueno, eso es lo que venimos haciendo con cada uno de los clientes, y también en base a la facturación que va teniendo. Si tenemos un crédito X asignado a esa persona y vemos que se está facturando mucho más, lo que intentamos hacer es ampliarle la línea de crédito. Perdón, te agrego un dato. Por ahí otra Dale. cosa que miramos acá es también los años que tiene la empresa en el mercado. Bien, eso es un dato... Que por ahí eso sí es algo más técnico que lo podés sacar del estatuto, del ejercicio de balance y demás. Está bien. ¿Y ese dato, por ejemplo, para qué te serviría? Y para saber si son actores nuevos que recién llegados, por decirlo de alguna manera, o es una empresa que, yo no sé, tengo clientes que por ahí tienen más de 20 años, que han pasado determinadas crisis y las han sobrellevado, por ejemplo. Esa es buena, ¿eh? Claro, eso es algo que miro. La trayectoria. Claro, la trayectoria. Y sobre todo en un país como este, que te marca que ha sobrevivido muchas crisis, por ejemplo. Perfecto. La antigüedad sirve un poco para eso, ¿no? Para ver en la estabilidad de la organización. Entonces, gracias. En lo que respecta a los elementos, digamos, que podemos incorporar, esto, yo siempre cuando hago las capacitaciones, digo que una cosa es el deber ser y otra cosa lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, yo estoy obligado a trabajar sobre el deber ser, es decir, lo que deberíamos hacer. Después cada uno está en su entorno, ¿no? Y me dice, bueno, pero yo tengo 5.000 cuentas y tengo un empleado que me ayuda. Ya ahí son cuestiones, digamos, de cada organización en la cual yo no me puedo meter, ¿cierto? Y tampoco podríamos hacer una reducción de los temas porque no tenemos empleados o tenemos X restricciones. Entonces, partimos de lo que debemos hacer o deberíamos hacer. Después, obviamente, cada uno tendrá que adaptarse a los recursos que tiene y las posibilidades que tiene. Dentro de esto que deberíamos hacer, tenemos el manejo, digamos, y el análisis del entorno, ¿no? El entorno
hasta antes de la pandemia era prácticamente inexistente, digamos, porque las empresas en general, digamos, lo que veían es un poco lo que vemos habitualmente. Pedimos un estado contable, una declaración jurada, una manifestación de bienes, una proyección de ventas 6 meses, es decir, pedimos todos esos datos, ¿no es cierto?, como para sacar una idea del estado, digamos, económico financiero del cliente en la actualidad, digamos, basado, digamos, en datos históricos del año atrás, para poder sacar conclusiones a un año hacia adelante, ¿no? Este es el contexto. Ahora, obvio, después de los cisnes negros, ¿no es cierto?, del gran cisne negro que es la pandemia, digamos, le empezamos a prestar un poquito más de atención al entorno. Y nosotros tenemos por lo menos 3 tipos de entorno, ¿no es cierto?, o más, ¿no?, si lo queremos ir segmentando, ¿no? Tenemos un entorno global, que antes no le dábamos o prestábamos demasiada atención, pero hoy, digamos, hay que prestarle porque, digamos, si hay tensión entre China y Estados Unidos y cambia, digamos, por ejemplo, la tasa, digamos, de interés en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay problemas, ¿no es cierto?, nos genera problemas a todo lo que tenemos deuda en dólares. Es decir, si hay rivalidad económica, ¿no es cierto?, entre los dos países, sufren los países, digamos, que aportan materias primas, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ver el entorno global. Si hay una pandemia, obviamente hay un problema de circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el entorno global, digamos, afecta. Y lo mismo el entorno en los mercados, el entorno país, que también es otro entorno importante, porque, digamos, en el país, digamos, hay una cantidad de elementos que son interesantes para ver si la inversión, digamos, se va a recrear o no, o qué va a pasar en los próximos años con la inflación, con un montón de variables que afectan el consumo, el ahorro y la inversión, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer ese análisis macro, cualitativo, que nos permitan ver dónde van a estar los clientes que nosotros tenemos, porque hay clientes que están mejor armados a nivel económico-financiero, que pueden soportar una crisis, y hay otros que no, ¿no es cierto? Entonces, es posible que los números de corto plazo le den bien, pero los números en el mediano o largo plazo no le den tan bien, ¿no es cierto? Entonces tenemos que revisar conceptos como el EVA y como algunas cuestiones económicas financieras, pero echar un vistazo a lo cualitativo, ¿no? Y para eso, digamos, tenemos herramientas, ¿no es cierto? Las herramientas con las cuales nosotros digamos, podemos trabajar son estas que yo les describo, ¿no es cierto? El análisis Pestel, la cruz de Porter, el FODA, digamos, no como una herramienta estática, sino como una herramienta dinámica. Esto, digamos, está mal utilizado. Muchas veces se utiliza, digamos, sin elementos o sin agregarle matemática, ¿no es cierto? Entonces queda como una descripción teórica y no es muy aplicable. Entonces hay que desarrollarlo, digamos, un poquito mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de la viabilidad cualitativa o de la cuantitativa, tenemos que analizar estos temas, ¿no? Es decir, los entornos muchas veces generan los problemas, digamos, que nosotros tenemos en las organizaciones con nuestros clientes, ¿no? Si nosotros vemos la rentabilidad, la solvencia y la liquidez como los resultados, ¿no es cierto?, los resultados de muchas cosas que pasan dentro de la empresa y como muchos problemas que pasan fuera de la empresa. Es decir, en el mercado, digamos, o el mercado de alguna manera, digamos, acciona o presiona para que la rentabilidad, la liquidez o la solvencia estén afectadas dentro del cliente, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos las leyes, los cambios culturales, los cambios en los gustos de los consumidores, cambios tecnológicos, que todo eso va afectando, ¿no es cierto?, en el día a día y va generando, digamos, diferentes tipos de resultados que después se expresarán en los balances en mejor o menor calidad si son realmente serios, ¿no? Porque también tenemos ese problema. Entonces, en el entorno y el mercado tenemos que analizar la cantidad, calidad, el poder de negociación de los actores, las estrategias, es decir, de alguna manera tenemos que tener una vista cualitativa en ese sentido y tratar de hacer algún resumen, utilizar alguna herramienta que nos permita, digamos, ver cómo ese cliente se va a proyectar a futuro. Siempre les hablo de la teoría, digamos, de la corriente del management, ¿no? Es decir, cuán hábiles son los directores, cuán bien formado está ese equipo de trabajo, de qué manera, digamos, la organización puede digamos, soportar un embate económico-financiero y salir airoso, ¿no?
hablaban ustedes de la antigüedad. La antigüedad es importante desde el punto de vista del ciclo, digamos, de donde está la empresa, ¿no? Del primero al tercer año, por ejemplo, ¿no es cierto?, está la tasa de mortalidad más elevada de los proyectos, ¿no es cierto? Cualquier empresa que está entre el año 1 y 3 tiene un elevadísimo porcentaje de posibilidades de cerrar la empresa, ¿no? Y del 3 al 5, ahí hay, digamos, también un tema, digamos, porque la empresa dentro de su ciclo, introducción, crecimiento, madurez, ¿no es cierto?, no está en estado de madurez, sino que está en etapa de introducción o crecimiento. Entonces, cualquier variación en la tasa digamos, de cambio, ¿no es cierto?, o en el tipo de interés, puede hacer, digamos, caer, digamos, esa empresa la puede llevar, digamos, a default, a incumplimientos. Entonces, no tan solo tengo que ver lo que pasa en el entorno, sino también tengo que ver cuál es el ciclo en donde está la empresa, ¿no? Si llegó a la etapa de madurez o no. ¿No es cierto? Es decir, ejemplos groseros, podríamos hablar de Coca-Cola, Google, qué sé yo, no sé. Groseros me estoy refiriendo, ¿no? Donde están en etapa de madurez. Pero hay otras organizaciones, en el caso de las pymes, por ejemplo, que no alcanzan estado de madurez, ¿no es cierto?, que todavía están en crecimiento, ¿no es cierto?, y por lo tanto requieren de mucho capital para seguir ese proceso, y nosotros estamos para dar crédito, ¿no? Entonces tenemos que ver el ciclo de la organización y además cuál es su entorno, ¿no? Porque ese entorno le va a permitir llegar a la madurez o no, o incluso llegar antes al periodo de declinación o quiebra. Entre los elementos que nosotros tenemos para hablar de lo cuantitativo, por lo menos en términos de lo que es país, hay que prestarle atención a estos datos que nosotros tenemos acá, ¿no? Es decir, podemos agregar, si quieren, el riesgo país, es decir, una cantidad de elementos que nos pueden ayudar. Estos datos macro, digamos, nos van a dar la idea de qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto?, con el entorno país mediano plazo, 5 años, por ejemplo, ¿no? O los próximos 4, ¿no? O los próximos 2 más los otros 2 primeros años del nuevo gobierno. Es decir, nos van a dar un panorama, si la inflación se va a sostener, si va a aumentar el ahorro, si va a aumentar la tasa de inversión o no. Entonces, es importante porque, digamos, si los datos macro no cambian, no va a cambiar lo micro, y nosotros vamos a tener que seguir conviviendo con inflación, etc., ¿no? Entonces, hay algunos datos. El PBI, por ejemplo, es algo muy importante para tomar en cuenta. Yo tengo algunos datos puntuales. La relación, por ejemplo, deuda-PBI es la que mide el apalancamiento, ¿no es cierto?, de la economía, ¿no?, el apalancamiento financiero de la economía. Como dato, digamos, los europeos dicen que, o la convergencia, digamos, de los países europeos dice que la deuda pública PBI, o sea, esa relación, debería estar por debajo del 60%. Es decir, con un porcentaje por sobre digamos, ese dato, ¿no es cierto?, empiezan los riesgos potenciales de default. Por supuesto que no es el único dato. Hay países que están muy apalancados, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Japón, son países con un enorme nivel de apalancamiento, pero obviamente la combinación de otros datos hace que la deuda se pueda, digamos, pagar. Estos datos los vamos a ver nosotros en las empresas, ahora cuando veamos un ejemplo, ¿no? Pero el PBI y la relación deuda-PBI, ¿no es cierto?, lo que produce, digamos, un país en términos generales, ¿no es cierto?, respecto a su deuda, tiene que estar en un nivel menor al 60%. ¿Es sostenible deuda externa en el largo plazo? Por ejemplo, para que ustedes vean qué va a pasar con la tasa de interés y cómo puede afectar a la Argentina. Digamos. También se dice que el valor actual neto de la deuda pública, es decir, toda esa deuda pública traída al tiempo presente, ¿no es cierto?, a la fecha, debería ser, ¿no es cierto?, más o menos, ese más o menos es igual y una rayita arriba, ¿no es cierto?, una onda que es más o menos aproximado al 150% de las exportaciones. Y por otro lado, digamos, al 250% de los ingresos totales del país. Es decir, fíjense que con esos niveles, ¿no es cierto?, en términos de exportación, en términos de ingresos, esa deuda podría ser pagable. Si no es así, digamos, empieza, digamos, a crecer el riesgo país, ¿no es cierto?, y eso se mide en términos de puntos, ¿no es cierto?, relación bono de Estados Unidos, libre de riesgo,
versus bono argentino o bonos de cualquier otro país. Entonces, es evidente que, digamos, si esas correlaciones no se dan, ¿no es cierto? No se dan, nosotros vamos a tener... ¿Qué seguimos? Cierren el micrófono, por favor. Sí, gracias. Esa relación no se da, vamos a tener problemas en los próximos años, ¿no? Entonces, demasiada deuda... Claudio, Sí, perdón. Claudio, discúlpame. No, ¿cuál es la relación? Porque justo se me cortó. La relación de la deuda pública, digamos, al valor actual, con respecto a las exportaciones. 150%. 150, excelente. Perfecto. Y en ingresos 250%, ¿no? Y en egresos el 250, perfecto. Ingresos totales, sí. Ingresos totales, perfecto. Entonces, gracias. No, por favor. Entonces, esas relaciones hacen, ¿no es cierto?, digamos, que uno cuando vaya midiendo esto, ¿no es cierto?, vamos viendo, digamos, cuál va a ser o cuál es el nivel de deterioro, y después podemos imaginar un impacto local, ¿no es cierto?, porque, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, si esto no se resuelve o no se pone, digamos, en caja, vamos a tener problemas, vuelvo a repetir, con el crédito, con el tipo de cambio y todo eso, impacta en la inflación, impacta, ¿no es cierto?, digamos, en la economía en términos generales, ¿no? Demasiada deuda pública, por ejemplo, genera recesión económica, ¿no? Y pone presión, digamos, a la baja de la moneda local, porque nosotros tenemos que recaudar impuestos, ¿no es cierto?, para convertirlo en dólares para pagar deuda. Con lo cual todo eso genera problemas, ¿no es cierto?, en el tipo de cambio y mayor presión fiscal para generar recursos, ¿no es cierto? Piensen en eso, ¿no es cierto? Si la presión fiscal es elevada en la Argentina, más presión fiscal para pagar deuda no hay, digamos, ¿cómo va a ser la Argentina en los próximos años? Bueno, esa es la gran pregunta, y al ser, digamos, ¿no es cierto?, el PBI, por ejemplo, ¿no?, un indicador muy importante donde las empresas grandes lo toman como elemento para proyectar las ventas, ¿no es cierto?, y para proyectar las inversiones. Ahí tenemos una pauta de lo que puede ocurrir también en estos temas, ¿no? Es decir, las empresas, digamos, en general ven, si el crecimiento del PBI, ¿no es cierto?, es mayor al crecimiento de la población, entonces hay una distribución más homogénea y la gente está mejor, va a tener más plata en el bolsillo, va a poder consumir más. Si el PBI, digamos, es menor, ¿no es cierto?, a la tasa de crecimiento, entonces tenemos deterioro económico. Entonces, todos esos datos, ¿no es cierto?, se toman para hacer proyecciones para adelante. ¿Para qué? Para ver qué pasa con el mercado, porque el país, como entorno, va a poner, digamos, un contexto, ¿no es cierto?, una situación contextual respecto del mercado, respecto a la industria en la cual nosotros también estemos superando. Entonces, son datos que son muy, muy importantes a tener en cuenta. En cuanto a, bueno, a los indicadores cualitativos, hay también, estos se los menciono porque también es interesante para el que le interese, digamos, verlo, lo puede investigar. Hay indicadores cualitativos que nos muestran, digamos, en qué estado general también está el país. Tenemos lo cualitativo y lo cuantitativo, lo mismo que podemos nosotros trabajar en los clientes nuestros, ¿no? En lo cualitativo, por ejemplo, tenemos el clima de negocio, del doing business, ¿no es cierto? Cómo se califica, digamos, la posibilidad que tenemos de hacer negocios en la Argentina, ¿no es cierto? Después tenemos el calificador de deuda externa, como ya lo mencionamos, índice de corrupción, índice de competitividad, el índice de fragilidad, ¿no es cierto? Es decir, índice de fragilidad está vinculado con la capacidad del país de generar servicios públicos, ¿no es cierto?, básicos, es decir, proporcionar seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando este índice es al revés de los anteriores, o sea, cuanto más puntos, peores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el ranking de derecho a la información, es decir, cuán abierta está la información y la posibilidad de intercambiar información y de comunicar, ¿no es cierto?, datos, esta posibilidad digamos, que tenemos de poder analizar y evaluar cosas, ¿no es cierto? La democracia, la democratización de la información, de alguna manera. Y después están dos rankings que son importantes, el de innovación, ¿no es cierto?, y el de capital humano. Es decir, básicamente
todos estos datos los da el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto? Y un poco, bueno, nos muestra de alguna manera cómo está el país y cuál sería potencialmente la tendencia. Fíjense que acá, digamos, yo les traje algunos datos puntuales de lo que son la relación PBI per cápita, ¿no es cierto? O deuda per cápita, y podemos ver, digamos, concretamente, digamos, cómo esto está medido en euros, ¿no es cierto? El déficit fiscal, el déficit con respecto a los puntos del PBI, ¿no es cierto? El gasto público. Todos estos datos, ¿no es cierto?, nos mostrarían una situación endeble de la Argentina, ¿no? El crecimiento de la deuda también uno puede ir viendo, ¿no es cierto?, que tiene que ver esto con el crecimiento del PBI, o sea, la deuda puede crecer si crece el PBI, ¿no es cierto? Es lógico eso, ¿no? Es decir, ahora, si tenemos crecimiento de deuda, digamos, pero el PBI, digamos, es un crecimiento ficticio, o sea, a valores nominales, porque yo estoy usando la máquina para generar billetes, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema grave. Es decir, estamos inflando, ¿no es cierto?, los ingresos en relación con las deudas. Lo mismo, digamos, en cuanto a lo que es la evolución del PBI per cápita. Yo les decía antes, ¿no es cierto? O sea, un aumento del PBI relacionado con la cantidad de la población, en teoría, ¿no es cierto?, daría per cápita, digamos, indicadores mayores, más allá del derrame si se produce o no al bolsillo de la gente, ¿no? Pero acá estamos viendo, por ejemplo, que hay variaciones negativas, ¿no es cierto?, en los últimos años, ¿no? Esto, digamos, recuperar 1 punto, 2 puntos del PBI es mucho trabajo, ¿no es cierto?, que hay que generar, y para hacer eso hay que cambiar todas las condiciones generales, no tan solo de la economía, sino de estos indicadores cualitativos que vimos antes. Lo mismo hay que mirar tasa de desempleo. La tasa de desempleo afecta directamente el consumo, ¿no es cierto? Es decir, entonces es un indicador importantísimo. Yo tengo clientes que están trabajando, ¿no es cierto?, en la industria de la alimentación o de lo que sea, tengo que analizar, digamos, la tasa de desempleo y cómo eso afecta el consumo, porque evidentemente la gente consume menos, digamos, menor, digamos, la posibilidad, digamos, de acceder, digamos, a línea de crédito, o si accede a línea de crédito, ¿no es cierto?, después no la va a poder pagar. Entonces, por eso es importante, digamos, mirar estas variaciones, ¿no? Del 2016 al 2020 creció 4 puntos el desempleo, ¿no? Tenemos 1,5 millones de personas paradas, tenemos una tasa de inflación del 51-52%, una tasa de interés del 38%, ¿sí? Son todos datos que nos van a dar pautas de lo que va a venir de acá a 2 a 4 años. Después tenemos, también podemos ver, por ejemplo, porque se dicen muchas cosas en los programas de televisión y hay muchas teorías dando vuelta, la cuestión que si uno ve los datos, ¿no es cierto?, ahí esas dudas se pueden disipar, ¿no es cierto? La emisión monetaria y la inflación existe y tiene una correlación. Es decir, cuando yo armo, digamos, correlaciones, ¿no es cierto?, entre dos datos, para ir a las empresas, por ejemplo, puedo ver, después vamos a ver eso, las necesidades operativas de fondo y las ventas, vamos a ver que son relaciones, ¿no es cierto? Si yo, digamos, uso el Excel y hago una correlación de esas variables, lo más probable es que haya si los datos no son truchos en la empresa, ¿no?, que haya una relación, digamos, entre las dos, ¿no? Va creciendo una, va creciendo la otra. En el caso de la emisión monetaria y de la inflación está claro que si uno ve las curvas acá, ¿no es cierto?, del crecimiento del dinero, ¿no es cierto?, e inyectado en forma, digamos, extraordinaria, como pasa en la Argentina, ¿no es cierto?, y la inflación, van a ver que las curvas son muy similares. Es decir, si yo emito más, por supuesto, de lo que debería, sin respaldo, el dinero cada vez vale menos, cada vez necesitamos más plata para, obviamente, consumir menos bienes. Y eso se nota claramente si hacemos una correlación con las emisiones monetarias del país, ¿no?, en forma histórica. Eso se ve desde la década del 70, acá tenemos hasta el gráfico hasta el 2005, muy similares las dos curvas. Como les decía, en términos de indicadores cualitativos, ¿no?, esto que nos generan las centrales de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, ¿no es cierto? O sea,
siempre las calificaciones, ¿no es cierto? Nos hablan de, ustedes saben que hay AAA, ¿no? Estamos en triple C. Imaginen, digamos, qué tipo de calificación es esta, ¿no? O sea, son pocos confiables los bonos, eso en las acciones y la valoración de las empresas hace que el valor, digamos, por supuesto, caiga y las empresas estén regaladas en términos de precio, ¿no es cierto? Todo eso es dañino para un país, y lo mismo, ¿no es cierto?, los índices digamos, cualitativos en los cuales estamos, ¿no? Entonces, si yo tuviera que armar, ¿no es cierto?, digamos, en esto, sé que por allí, digamos, es una visión macro, ¿no es cierto?, que por ahí no es aplicable a cada uno de los clientes que nosotros tenemos, pero sí nos ayuda a ver, como lo decía antes, la potencialidad que tienen esos clientes para crecer y desarrollarse. ¿No? O sea, yo tengo que atar a todo esto, tengo que hacer un análisis cualitativo. Lo cualitativo son perspectivas, son visiones que uno tiene, ¿no? O sea, si yo veo estos datos y tengo clientes en introducción o en crecimiento, ¿no es cierto? Y bueno, sé que a ese, digamos, le va a costar mucho más que a una empresa que ya está en etapa de madurez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasó, digamos, todo eso, esa etapa de necesidades de fondos, ¿no es cierto?, importante para lograr, digamos, introducirse en el mercado, vender más. Todo ese aspecto, digamos, ya, digamos, lo pasó. Ahora sigue creciendo una tasa menor, ¿no es cierto?, requiere fondos a una tasa menor, pero no tan violenta como en los primeros años. Entonces, todo eso, si yo lo ato con el contexto país, me da una idea de qué puede pasar con ese cliente en los próximos años. Es importante porque hay que alertarlo, ¿no es cierto?, porque hay una máxima, ¿no es cierto?, en todo esto, que si las empresas no se pueden caer, porque si no se funde la región, se funde el país, eso decíamos, y ustedes ven que Vicentín cayó, y que cae otras también, hace poco cayó una grande, que no tengo el nombre en este momento, ¿no es cierto?, porque por exceso de apalancamiento sobre el crecimiento, y porque cambiaron las situaciones macro del país, y entonces yo me quedé apalancado, hiperapalancado, y después no tengo con qué responder, ¿no es cierto? Entonces, caen empresas grandes, importantes, es decir, caen todos, si esta situación económica, digamos, sigue y no se toman resguardo, ¿no? En cuanto a lo que es, digamos, yo les traje acá algunos conceptos, ¿no?, como qué es lo que miden, ¿no es cierto? Es interesante analizar los datos, digamos, cuáles son las raíces de los elementos que se estudian, ¿no es cierto? Por ejemplo, el clima de negocio, la posibilidad de hacer negocio, mide, digamos, el manejo de permisos, digamos, registros de propiedad, la posibilidad de obtener crédito, ¿no es cierto? Es decir, protección a los inversores, el pago de impuestos. Fíjense que todos estos datos nos dan, digamos, un nivel de clima de negocio, ¿no es cierto?, o posibilidad de hacer negocio. Es decir, cuando peor son estos datos, obviamente la posibilidad de hacerlos es peor, y las empresas se retiran, ¿no? Se retiran las inversiones, o aquel que tiene, digamos, para invertir, ¿no?, decide hacerlo en otro país, o decide, digamos, frenar y esperar. En el caso del índice global de competitividad también hay elementos que se configuran a partir de ahí, como por ejemplo el entorno macro, el nivel de salud de educación primaria, educación superior, es decir, todos estos elementos, tamaño del mercado, es decir, todas estas cuestiones, digamos, se analizan para armar el índice de competitividad global, ¿no?, por país. Entonces, ¿qué les propongo yo a partir de todo esto que estuvimos viendo? Es un poco una introducción a los temas, ¿no? Si les propongo que vayan de alguna manera mirando todo esto y que vayan armando, digamos, un escenario cualitativo, que es aplicable a todos los segmentos de la empresa, pero después uno puede ir en forma particular a ver cómo podría pegar ese escenario general a los clientes que yo tengo, ¿no? A los A, a los B, a los C, a los D o a los C, o a los que están en segmentos que son más frágiles que otros, porque hay segmentos que son más frágiles. Los segmentos, digamos, vinculados digamos,
a la salud, por ejemplo, estuvieron mucho más robustos, ¿no es cierto?, o a la tecnología, están más robustos que otros, ¿no es cierto?, segmentos a los que la pandemia le pegó mucho y muy fuerte. Entonces yo con este análisis macro puedo ir orientarlo, ¿no?, a esos segmentos y ver qué posibilidades hay de que esa empresa caiga en default o pueda salir, o de qué manera podría llegar a salir, ¿no? Acá les doy un dato, digamos, les puse un ejercicio acá para que veamos lo que podemos hacer digamos, resumiendo un poco los datos en forma simple, ¿no? Acá tenemos indicadores, ¿no es cierto?, cuantitativos, y tenemos indicadores cualitativos. La deuda, digamos, yo hice un rango simple, ¿no es cierto?, de ABC, y tomo, digamos, los valores que básicamente en términos mundiales están los países, ¿no? O sea, lo que hice fue un recorte, ¿no es cierto?, de los datos de los países del mundo. Miren el laburo que estuve haciendo, ¿no?, para traerle esta placa. Y estuve analizando, digamos, básicamente los rangos, ¿no? Entonces tenemos tasa de inflación, digamos, marcando en un 4%, menor al 4%, la inflación, digamos, media entre un 4 y un 7 y mayor al 7%, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Estos podrían ser rangos, o ustedes podrían, digamos, obviamente darle un rango mayor, si quieren, ¿no?, más cantidad de segmentos, mayor segmentación. En cuanto a la inflación, tenemos países con 5 menos, entre 5 y 10 y mayor al 10%, y las tasas de interés, ¿no es cierto?, acá, la tasa de interés acá, digamos, está mal, esto no es 105%, sino es 1,05, hasta ahí, acá hay una corrección, se me escapó este dato, o podría ser, digamos, podríamos tomar, digamos, menores al 5%, ¿no es cierto?, entre 1 y 5%, y ahí mayor al 5, entre 5 y 10, o mayor al 10%. Estos son rangos, ¿no?, que uno puede armar, como dije. Y después tenemos lo cualitativo, ¿no? Es decir, el clima de negocios, esto podemos tomar en ranking o en puntos, ¿no? En general, digamos, yo lo tomé en ranking, pero también podemos tener los datos en puntos. Menor a 40, entre 40 y 70, mayor a 70. Percepción de la corrupción, ¿no es cierto?, menor a 30. Acá está la cantidad de países que se evalúan, por eso podemos nosotros saber en dónde estamos parados en la tabla, ¿no? Lo mismo para el índice de competitividad, capital humano y progreso social, ¿no? Acá, digamos, las variables, digamos, los rangos que podemos tomar, digamos, son similares. Y la cantidad de países encuestados, ¿no? Por ejemplo, sobre un total de 190, 179 países, no todos los países, digamos, brindan información como para poder sacar estos índices cualitativos, pero bueno, estos son los totales. En este caso, digamos, se obtienen datos de mayor cantidad de países, ¿no?, que el resto. Y acá estamos nosotros, ¿eh? Entonces, deuda PBI, si decíamos, la relación debería estar por lo menos menor al 60%, ¿no es cierto? Nosotros, en un semáforo, estamos en el 90%, ¿no? Reitero, acá Estados Unidos y Japón están más arriba, ¿no? Hay nivel de endeudamiento del 200%, etc. Pero después eso hay que mirarlo con otras variables, ¿no? En este caso, digamos, nosotros vemos este indicador, la Argentina está por arriba de digamos, de lo que se indica, digamos, como razonable. La tasa de desempleo que tenemos, 8,5, 11%, esta es medición del 2019, ¿no es cierto? Inflación, estamos en un 51,8%, cuando en realidad, digamos, deberíamos estar por debajo del 5%. La tasa de interés, ¿no es cierto? Tasa de interés de Estados Unidos está en 1 o 2%, y algunos países, digamos, del mundo están por ahí. Nosotros tenemos 38% de tasa. Imaginemos que estas son las tasas, digamos, que regula el central con los bancos, ¿no es cierto? O sea, a partir de ahí hay que sumarle el spread de la actividad privada, ¿no? Entonces tenemos tasas que son impagables para la actividad económica. Y después tenemos el clima de negocios, o el hacer negocios. Estamos en el ranking 119 sobre 190 países.
percepción de la corrupción, 78 sobre 179. El índice de competitividad, estamos en el puesto 83 sobre 141 países. Y el índice de capital humano y progreso social, ahí es donde estamos un poquito mejor, pero obviamente estamos en puestos 52 y 42 contra, digamos, en 149 países, ¿no? Y acá estamos mal, también estamos en el índice de innovación, estamos en el lugar 80. Es decir, uno puede sacar conclusiones, ¿no?, sobre esta circunstancia, ¿no es cierto? Podemos sacar conclusiones sobre esto. Es decir, si nosotros vemos, si alguien, digamos, quiere hacer un análisis de decir, bueno, ¿por qué la Argentina falla? ¿O por qué estamos mal? ¿No es cierto? ¿Por qué nos va mal? Y solo atendemos los datos cuantitativos y no los cualitativos, no vamos a entender nada. Porque si vamos a sacar relaciones lineales de lo que nos pasa, ¿no? Vamos a decir, estamos mal porque hay, digamos, mayor emisión monetaria. Entonces lo que hay que hacer es controlar el gasto público. Es decir, esto es como decirle en un cliente, digamos, las utilidades, ¿no es cierto?, son flacas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar las ventas. Eso es una cuestión lineal, ¿no es cierto? Ese análisis que se hacen son análisis lineales. No vamos a las causas del problema de por qué la empresa no vende más o por qué tiene utilidades flacas, ¿no? Es decir, la solución no es aumentar las ventas. O sea, sí, matemáticamente sería eso, pero en términos, digamos, de causa, hay que ver por qué la empresa tiene malas utilidades y no tiene las ventas que necesita para llegar a esas utilidades, ¿no? Entonces, por ahí es un tema contextual o por ahí es un problema de fondo, estructural. La calidad del management, hay que ver. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, lo peor que podemos sacar en términos de escenario, no los quiero deprimir, no vayan a llorar en el corte, ni mucho menos, somos todos argentinos, o sea que sabemos de esto. Lo peor del tema, digamos, es que los números, estos, no se reconstruyen, digamos, con digamos, inyecciones artificiales de capital o de decisiones, digamos, lineales como las que marqué recién, sino que se construyen a partir de esto, ¿no? O sea, estos datos, ¿no es cierto?, que son los cuantitativos, van a mejorar si mejoramos lo cualitativo. Si lo cualitativo no mejora, no va a mejorar lo cuantitativo. Y ese es el punto. O sea, las causas, ¿no es cierto? Después, por supuesto, podemos ir más profundamente, ¿no? Pero en una organización pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué tengo el nivel de liquidez, o de rentabilidad, o de solvencia en estos, digamos, en estas circunstancias? No hay que ver solamente la parte de los números o el balance, sino que hay que ver por qué ese management funciona mal, por qué estructuralmente, digamos, la empresa está mal, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es el desafío que nosotros tenemos, el desafío cualitativo que tenemos de incorporar conocimiento a partir del cliente, ¿no es cierto?, para adelante. Porque vuelvo a repetir, los datos de salida para hacer proyecciones, usted quiere hacer proyecciones de balance y todo eso, con el 2019, 20 y el 21 como van a estar, y va a ser difícil, ¿no es cierto?, que dé un número claro. Entonces, es importante analizar lo cualitativo, ¿no? Y eso es un poco lo que, digamos, un poco quería comentarles, y obvio para hacer una proyección a futuro de los próximos 4 años, o 5, tener en cuenta estos datos. Si no, vamos modificando estas cuestiones, ¿no es cierto? Lo más probable es que estos datos no se modifiquen tanto, ¿no? No podemos generar empleo artificial, ¿no? Necesitamos de inversiones que vengan y se paren en la Argentina. Que gente saque la plata del colchón e invierta. ¿Cómo se genera eso? Con mejor clima de negocios, con mejores índices de percepción de corrupción, de competitividad, de capital humano, de innovación. Y hoy las empresas necesitan, digamos, ser innovadoras. Entonces, por eso, una organización que no haga eso, digamos, a futuro, es una organización que por más buenos números que tenga hoy, la va a pasar mal mañana. E innova desde una panadería hasta un distribuidor de agroquímicos, todo el mundo tiene la obligación de hacerlo. Y si no hay innovación, difícilmente, digamos, pueda seguir para adelante, ¿no es cierto? Entonces tenemos que analizar la capacidad de innovación de la empresa. Son todos elementos cualitativos, y armar algún indicador que nos sirva, ¿no?
Thank you.